Esto es ANCAP Studio, y hoy seguimos con la segunda parte de los ejemplos que nos ayudan a entender el pensamiento liberal de la mano de Thomas Sowell. En este video vamos a hablar de un tema crucial, los problemas que surgen cuando no existen incentivos. Porque, paradójicamente, quienes afirman que el ser humano no es bueno por naturaleza son los mismos que esperan que un monopolio sin incentivos responda a las necesidades cambiantes de todos. Arranquemos con lo básico. ¿Qué son los incentivos? Son estímulos que nos empujan a actuar, que nos motivan a hacer algo. Con eso claro, pasemos a los ejemplos. URSS y Estados Unidos, década de 1930. Estamos en plena Gran Depresión, con la Unión Soviética bajo la centralización agrícola de Stalin y Estados Unidos bajo Roosevelt. Dos contextos muy distintos, sí, pero vamos a enfocarnos en un mismo problema, la agricultura. Porque este caso nos muestra, al mismo tiempo, la cuestión de los incentivos y la del cálculo económico. En Estados Unidos, la agricultura funcionaba bajo un sistema de mercado, con incentivos para innovar y la posibilidad de cálculo. En la URSS, en cambio, el centralismo condenaba la producción al fracaso inevitable. Según datos del USDA en 1961, en 1958, la producción agrícola soviética era apenas 2/3 de la estadounidense en términos absolutos, y solo la mitad per cápita. La productividad laboral era desastrosa. En 1955, la soviética oscilaba entre un 12 y un 6 de la estadounidense, con casi la mitad de la fuerza laboral dedicada a la agricultura, frente a solo un 11% en Estados Unidos. Y ojo, no caigamos en la excusa de comparar a un agricultor soviético con uno de un país subdesarrollado. Aquí el problema era la falta de incentivos y el cálculo centralizado. El resultado fue brutal. Hambrunas en los años 30 en la URSS, mientras que Estados Unidos enfrentaba la Gran Depresión. Para 1960, Estados Unidos lideraba en maíz y carne, superando ampliamente a la Unión Soviética. Revisemos los datos. Área sembrada: 501 millones de acres en la URSS contra 329 en Estados Unidos. Trigo: 1.700 millones de bushels en la URSS, 1.363 en Estados Unidos. Maíz: 590 millones en la URSS, frente a 4.353 millones en Estados Unidos. Carne: 13.550 millones de libras en la URSS, contra 28.831 en Estados Unidos. Leche: 112.500 millones en la URSS, 122.920 en Estados Unidos. Y todo esto con una población menor en Estados Unidos. La productividad soviética quedó estancada en ineficiencias colectivas. En 1955, se calculaba que recién entre 1985 y 1990 podrían alcanzar el nivel laboral estadounidense de 1955. Mientras tanto, Estados Unidos avanzaba con mecanización. De 920.000 tractores en 1930, pasaron a 4.7 millones en 1960, reduciendo los animales de trabajo de 18.7 millones a solo 3 millones. Ya en los 90, las granjas estadounidenses se especializaban, produciendo de 5 a 1 producto en promedio, y con un tamaño 67% mayor al de 1900. La conclusión es clara. Los incentivos de mercado, el sistema de precios y el ánimo de lucro generan resultados muy superiores. Pero atención, que también hay que criticar a Estados Unidos cuando cayó en distorsiones de mercado. Veamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1945, se implementaron congelamientos y racionamientos desde octubre de 1942, apoyados por campañas patrióticas. Los salarios solo podían aumentar según la productividad, con ciertas excepciones. Estos controles abarcaban bienes como acero y leche. Los salarios subieron un 14.7% durante el control, frente a un 18% en precios al consumidor antes del control. La inflación se limitó al 8.7% entre 1942 y 1945, comparada con el 18% previo. Pero esto tuvo un costo: mercados negros, pérdida de calidad y escasez. En 1946, al levantarse los controles, los precios mayoristas subieron un 32% y al consumidor un 18.6%, reflejando toda la demanda reprimida. Fue un éxito temporal contra la inflación, pero con distorsiones graves a largo plazo. Algo parecido ocurrió en la Guerra de Corea. Y más adelante, en los años 60, se aplicaron techos fiscales que frenaban los aumentos salariales según la tasa de productividad. El resultado: aumentos salariales más bajos y precios contenidos, sí,
entre 0.6% y 1.5% menos en precios mayoristas. Pero a cambio, el empleo se resintió y la inflación terminó intensificándose en 1965 y 1966, incluso con los salarios limitados. La percepción de injusticia fue tan fuerte que los controles se abandonaron por la presión inflacionaria. El patrón se repite, un Estado que cree estar más capacitado que los individuos para decidir por ellos. Se inicia con regulación, sigue con planificación y termina en desastre económico. Los ejemplos de hoy lo dejan claro. Todo gira en torno a los incentivos y a la naturaleza de la acción humana. El problema del intervencionismo, esa supuesta tercera vía, sigue presente hoy. Para economistas y filósofos es un dilema. ¿Cómo defender al Estado y al statu quo sin caer en la hipocresía? Si analizamos a Sowell, sin el contexto completo de sus obras, es fácil perder de vista la relación entre política y economía. Pero sus advertencias son claras. La economía política obedece a los incentivos, no a las intenciones. Si quieren más análisis como este, suscríbanse al canal y acompáñenos en los próximos videos.